Saludos a todos y bienvenidos. Continuando con estas sesiones de farmacología, ya se abordó entonces los aspectos básicos fisiopatológicos del edema, o sea, el acúmulo excesivo de líquido en los tejidos. Por lo tanto, el día de hoy compartamos el efecto, la información básica de los medicamentos indicados para revertir esta condición. Los diuréticos. Hay diversos grupos de diuréticos y uno de los más populares y más utilizados en la práctica clínica son los diuréticos tiazida. Empiezo. La farmacología dicta, amigos, que este grupo de medicamentos diuréticos tiazidas actúan en el tejido renal, específicamente en las unidades funcionales que son las nefronas. Estas están caracterizadas por una unidad de filtración que es el glomérulo, el cual recibe sangre por medio de la arteria aferente. Sangre, plasma, proteínas, componentes orgánicos e inorgánicos, y el glomérulo tiene que seleccionar cuáles permanecen en el cuerpo y cuáles son eliminados por la orina. Los componentes seleccionados para su permanencia en el cuerpo pasan de nuevo a la circulación general por medio de las arterias eferentes, y los componentes seleccionados para su eliminación pasan al sistema tubular de la nefrona, caracterizada por una porción inicial, que es el túbulo contorneado proximal, una porción descendente gruesa y delgada, que se llama asa de Henle, una porción terminal llamada túbulo contorneado distal, y finalmente el túbulo colector, el cual conecta con otras nefronas para que todas viertan la orina filtrada a él. Estos túbulos colectores dirijan la orina a la pelvis renal, ureter, vejiga, uretra y finalmente sean expulsados del cuerpo. Muy importante, fisiológicamente hablando, estos túbulos están hechos de células y parte de estos sistemas tubulares se encuentran en la región cortical del riñón y otra parte en la región medular. Entonces, los túbulos contorneado proximal y contorneado distal en su mayoría están en la zona cortical renal. Están constituidos por células cúbicas que son especialistas en el rescate de minerales. Y las porciones tubulares del asa de Henle, que se encuentran en la región medular del riñón, está constituido de células planas que son expertas en el rescate de agua. Así, estos sistemas tubulares tienen la capacidad de rescatar agua y componentes orgánicos e inorgánicos que aún les sirven al cuerpo para evitar que sean excretados por la orina. Son muy ahorradores. De hecho, un punto muy importante, un ejemplo de los componentes que las nefronas filtran y cuáles no. Agua, urea, creatinina, hidrogeniones y iones pueden ser filtrados por el glomérulo, pero proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, no. Es decir, hay componentes que el glomérulo por nada debe darse el lujo de tirar y hay otros que sí. ¿Qué pasa, profe, si uno de los glóbulos rojos o proteínas son atravesados, filtrados al glomérulo, al sistema tubular y llegan hasta la orina? Eso nos indica entonces que el glomérulo está fallando, una glomerulopatía, una lesión renal que está entorpeciendo esa capacidad de filtrado. Pero bueno, eso hablaremos después. Ahora, al día, amigos, el riñón filtra a través de sus nefronas y glomérulos alrededor de 180 litros de agua en forma de sangre al día, pero de esos 180 litros, en promedio, solamente se excreta 1.8 litros al día. Solamente el 1% de lo que filtra el riñón llega a ser orina. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Es rescatado por el sistema tubular. Los túbulos del riñón son egoístas, son muy ahorradores, son muy tacaños. Todo lo que filtra el glomérulo, ellos lo analizan y ven que todavía puede conservarse, que se debe y todavía sirve para que el cuerpo lo aproveche. Algo así como los papás tilichentos, no me tires eso que todavía me sirve. Algo por el estilo. Entonces, como habíamos mencionado, el sistema tubular es experto en reabsorber componentes. Uno de esos ejemplos, basándonos desde la porción inicial en el túbulo contorneado proximal, uno de esos componentes que son ávidos de rescate en este sistema tubular es la glucosa. La glucosa en el túbulo contorneado proximal tiene una capacidad de absorción hasta
180 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir con eso? Que la glucosa no debe ser tirada por la orina. El túbulo contorneado proximal la reabsorbe. Quiere decir que cuando tengas glucosuria, tengas la presencia de glucosa por la orina, caracterizado por las personas diabéticas. Si hay presencia de glucosa, quiere decir que el umbral de los 180 miligramos por decilitro ya ha sido rebasado. ¿Eso qué quiere decir? Que tu paciente con diabetes que tiene glucosuria seguramente tiene la glucosa sérica por arriba de 180 miligramos. ¿Por qué? Porque ya ha rebasado la capacidad de los túbulos para rescatarla, para reabsorberla. Bien, otro punto que es el túbulo contorneado proximal es la reabsorción de calcio, magnesio, bicarbonato. También la reabsorción de sodio, cloro, potasio y agua. Posteriormente, la orina en este punto del túbulo contorneado proximal ha sufrido un rescate de los componentes y la cosa sigue. En el asa de Henle es donde se lleva, como mencionamos, el rescate principal de agua. Componentes como el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro pueden ser reabsorbidos en esta parte, pero las células planas en esta zona son expertas sobre todo en el rescate de agua, generando entonces una concentración en la orina. La orina empieza a ser apartada tanto de electrolitos como de la misma agua, alterando su osmolaridad. Para continuar, en la parte distante, el túbulo contorneado distal, con nuevamente el rescate, como habíamos mencionado, de minerales, donde se reabsorbe calcio, cloro y sodio principalmente, pero también se reabsorbe otra pequeña cantidad de ese sodio por medio de los efectos de la aldosterona. La aldosterona es una hormona suprarrenal que precisamente activada por el sistema renina-angiotensina se dedica a rescatar forzadamente el sodio en esta parte de los túbulos renales y recordarás que en el video sobre el edema dijimos que el sodio y el agua son muy amigos. A donde va el sodio, el agua lo sigue. Entonces, la aldosterona puede actuar para que en este punto del túbulo contorneado distal se rescate sal a la fuerza, se rescate sodio y el agua también sea rescatada antes de pasar al túbulo colector y ya ser excretada por medio de la orina. Sin embargo, hay opción en el túbulo colector. El túbulo colector, las células del túbulo colector tienen receptores B2 de acuaporina que responden a la vasopresina, una hormona hipofisiaria que se libera precisamente en una situación desesperada de que el cuerpo se queda sin agua para rescatar toda la que se pueda. La que ya se iba a ir por la orina puede ser rescatada de último momento por medio de esos receptores de acuaporina B2 por la influencia de la vasopresina. Un poco de fisiología, pero lo que quiero que quede claro aquí es que los túbulos de la nefrona no simplemente avientan agua y desechos afuera, sino que todavía se toman el tiempo para rescatar componentes orgánicos, inorgánicos y sobre todo agua. ¿Para qué? Para que solamente el 1% de la filtración al día pueda ser excretada. Claro, el cuerpo es 60% agua. ¿Por qué no se rescataría esto por medio de los túbulos? Bien, entonces, en resumen, los túbulos de las nefronas se dedican a rescatar minerales y nutrientes, pero sobre todo se dedican a rescatar agua. Es exactamente ese rescate de agua de los túbulos de las nefronas lo que los diuréticos deben de bloquear. ¿Por qué? Porque los diuréticos están en contra del edema. El edema, como dijimos, es el acúmulo de agua excesiva en los tejidos del cuerpo. ¿Qué necesita una persona con edema, con agua excesiva en el cuerpo? Necesita tirarla. Necesita que el agua sea tirada y no rescatada. Por lo tanto, basándonos en la fisiología, si los túbulos renales, los túbulos de la nefrona se dedican sobre todo a rescatar agua, los diuréticos bloquearán esa capacidad de rescate para que el agua pueda tirarse y resolver el edema en cualquier parte del cuerpo. Sencillo, ¿eh? Bien, entonces, los diuréticos tiazida que son en cuestión, ¿en qué parte de esta tubería van a actuar? Los diuréticos tiazida actúan en el túbulo contorneado distal de las nefronas. Ahí, en esa parte, se encuentra
Aquí de este lado representado en verde sería lo representante del interior del tubo, el lumen tubular. Aquí estaría pasando la orina que ya ha sido manipulada, reabsorbida y rescatada por el sistema tubular previo. Ahí, en el túbulo contorneado distal, la orina sigue su paso hacia el túbulo colector. Pero, recuerda que ese túbulo está formado por células cúbicas y estas todavía tienen la capacidad de rescatar agua. ¿Cómo lo hacen? Fisiológicamente, esta porción de los túbulos renales rescata agua gracias a un transportador que se llama NCC o cotransportador sodio-cloro. ¿Qué quiere decir? Que la orina que va pasando por el túbulo contorneado distal, al tener contacto con las células de ese túbulo, esos receptores, esos transportadores, van a notar que en esa orina hay minerales, hay electrolitos sodio y cloro y los va a invitar a pasar al interior de la célula. Al pasar al interior de la célula el sodio y el cloro, recuerda que el sodio y el agua son muy amigos. El agua que está pasando por el túbulo contorneado distal le va a decir al sodio: hey sodio, ¿a dónde vas? Se supone que teníamos que estar juntos, somos camaradas. Y el sodio dice: lo siento campeón, pero las células del tubo contorneado distal me invitaron a pasar. ¿Vienes? Pues voy. Entonces, de esa manera, las células del túbulo contorneado distal, al absorber el sodio, saben que el agua lo va a seguir, dejando entonces al sodio en el espacio citoplasmático para que el agua, por mecanismo de osmosis, entre al espacio del citoplasma. Posteriormente, ese sodio es dirigido hacia el espacio intersticial interno por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa para que el agua lo continúe persiguiendo y finalmente lleguen ambos, sodio y agua, nuevamente a la circulación general, rescatando entonces de esa manera agua y evitando que se vaya por la orina. Eso es lo que normalmente se hace en esta porción terminal de los túbulos renales. Se rescata agua forzando el rescate de sodio. Se rescata sodio y el agua, como es muy amiga del sodio, se va a ir tras él. El cloro, por su parte, también se absorbe y por medio de un transportador intersticial de cloro también llega a la circulación general. Entonces, de esta manera, la porción del túbulo contorneado distal de las nefronas rescata agua al rescatar a su mejor amigo, que es el sodio. Los diuréticos tiacidas, estos que son los más importantes, conocen esa fisiología del riñón y entonces lo que hacen es: ok, yo, diurético, voy a ir junto con el agua filtrada, voy a ir al túbulo contorneado y distal y voy a bloquear el transportador. Al bloquear el diurético, el medicamento, al bloquear este transportador NCC o cotransportador sodio-cloro, el sodio va a permanecer en el túbulo y el agua también. Por lo tanto, ambos, agua, sodio y cloro, no podrán ser rescatados y se van a ir al túbulo colector, este que está en azul, y finalmente producirán un aumento en la cantidad de orina. Entonces, lo que hacen los diuréticos es que bloquean ese transportador de rescate de sodio y agua. No hay rescate de agua para el cuerpo y el agua se va por la orina. También junto con ello, arrastrando potasio. ¿Por qué? Porque además del agua ser la mejor amiga del sodio, también el potasio es su camarada. Si el potasio, que normalmente está dentro de las células, dentro del citoplasma, nota que el sodio se está yendo por la orina, el potasio va a salir al lumen tubular y se va a ir junto con él, junto con el sodio, junto con el agua y junto con el cloro. Vaya, eso de las amistades entre los minerales es algo muy interesante, ¿eh? Entonces, amigos, lo que hacen los diuréticos tiacidas es, a la altura del túbulo contorneado distal, bloquean el transportador que rescataría sodio y agua. Al no ser rescatados, estos continúan su trayecto hacia el túbulo colector y finalmente hacia el exterior del cuerpo por medio del sistema urinario. Sencillo, ¿eh? Bien. Entonces, cuando orinas, no solamente orinas agua, orinas electrolitos, orinas minerales, orinas sodio, cloro, potasio, magnesio, todo lo que no alcanzó a ser rescatado por el sistema tubular. Bien, sencillo.
Entonces, indicaciones, amigos. Estos diuréticos tiazida normalmente se utilizan en la consulta externa, son de uso ambulatorio. También existen otros diuréticos que se utilizan en circunstancia de urgencias. Bien, ¿qué indicaciones tienen los diuréticos? Son utilizados especialmente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Tirar el agua disminuirá la presión. La insuficiencia cardíaca, cuando el corazón está sobrecargado y ha sufrido una lesión, necesitas tirar agua para que no tenga tanto trabajo que lidiar. El edema por cirrosis, cuando se rompe la presión oncótica por falta de albúmina y hay extravasación de agua, como ya lo comentábamos en el video previo. El síndrome nefrótico, que indica una lesión de los glomérulos y alteración en el filtrado y acumulación excesiva patológica de agua. También las personas que padecen litos renales, piedras en el sistema urinario, también se utilizan los diuréticos para que haya mucha agua fluyendo y las piedritas, los litos puedan salir con mayor éxito. La insuficiencia venosa o la inflamación de los pies es un acúmulo excesivo de líquido en el tejido y precisamente al tirar agua, ese líquido retenido va a ser forzado a formar parte del agua circulante y se va a desinflar ese pie hinchado. Y por último, la diabetes insípida. Se utilizan los diuréticos tiazida precisamente para equilibrar la pérdida de agua, pero también equilibrar la pérdida de electrolitos, sobre todo sodio. Pero como todo, amigos, trae efectos adversos. ¿Cuáles? Bueno, como se está metiendo con minerales y con agua, estos van a sufrir alteraciones. Potasio, magnesio, sodio van a tender a la baja, mientras que componentes orgánicos que se concentran por la pérdida de agua, como glucosa, lípidos, ácido úrico y calcio, van a aumentar su concentración y su cantidad en el cuerpo, en la circulación general. Bien. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en este punto, pon atención, el diurético aumenta la concentración de glucosa, por lo tanto es peligroso para un diabético. Los lípidos como colesterol y triglicérido, al irse el agua, se van a concentrar y aumentar su cantidad, aumentar su numeración. Cuidado con las personas que padecen dislipidemia. Las personas que padecen gota por ácido úrico, el uso de diuréticos les puede exacerbar un ataque de gota, un ataque de dolor articular e inflamación aguda. ¿Por qué? Por la deshidratación que van a ocasionar estos medicamentos. El calcio va a aumentar su concentración al irse el agua con estos medicamentos, lo cual es beneficioso para las personas que sufren de osteoporosis. ¿Por qué? Porque van a tener más calcio a disponibilidad. Entonces, efectos adversos son todos esos, incluido desde luego la deshidratación. Obviamente estás perdiendo agua, hay que tener mucho cuidado, contraindicado en una persona deshidratada y en una persona hipotensa. Bien, interacciones farmacológicas, amigos. Bueno, hay que tener mucho cuidado dar este medicamento con antiinflamatorios, ya que estos disminuyen el efecto vasodilatador renal del diurético. Cuidado en darlos con salbutamol porque potencia la hipopotasemia. El salbutamol tiene un efecto adverso, ya que es similar a la adrenalina, en disminuir las concentraciones de potasio circulantes. Si a esto le juntas el efecto de disminución del potasio del diurético, puedes tener riesgo de arritmias cardíacas. Lo mismo va con la digoxina. En la exacerbación de la hipopotasemia puede llevar a intoxicación digitálica. Los corticoides también deben ser utilizados con mucha cautela, dado que también potencian el problema de la baja de potasio y puede llevar desde luego a problemas de arritmia cardíaca y choque cardiogénico. Por lo tanto, amigos, contraindicaciones, todos los que estén tomando esos medicamentos también no se deben de dar en el embarazo. Son medicamentos clase C de la clasificación de la FDA y no se dan en el embarazo. Como habíamos mencionado, en las personas con hipovolemia, con deshidratación, con hipotensión, en personas que son alérgicas, en personas que tienen alteraciones previas electrolíticas como las que ya mencionamos, tienen que tener mucho cuidado de no utilizar estos fármacos. Puede ser contraproducente, exacerbar ataques agudos de las enfermedades metabólicas como la gota o llevar a complicaciones agudas por la hiperglucemia, coma hiperosmolar diabético o cetoacidosis. Es decir, son muy útiles los diuréticos para eliminar el exceso de agua, pero como se meten
En la interacción con los electrolitos también hay que tener mucho cuidado en cómo se alteran estos para el resto del cuerpo. Y obviamente de esa manera, con cautela, pueden ser muy buenos aliados en la terapéutica siempre y cuando se mantengan bajo una estrecha vigilancia. Bien, sencillo, ¿eh? Entonces, muy importante, si una persona tiene una lesión renal, una situación de insuficiencia renal con un filtrado menor a 40 mililitros por minuto, entonces estos diuréticos ya no tienen gran efecto. Tendrías que optar por otros de mayor potencia, como la furosemida, que es un diurético, pero de otro grupo, de otra familia diferente a los tiacidas. Ya los veremos en las siguientes clases. Sencillo, ¿eh? Agradezco mucho tu gentil atención. Estoy a tus órdenes. Preguntas, comentarios, quejas o sugerencias, mándamelos a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Gracias por tu atención. Buen día.